Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que aquí estamos otra vez para poder tratar de aprender un poquito más o tratar de entender un poquito más acerca de nuestro Dios. Siéntanse cómodos comiendo y voy a leer en Hechos el versículo que hemos leído para dar inicio a las últimas semanas. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Hechos capítulo 17 versículo 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, tu misericordia es grande. Te damos gracias porque nos has guardado, nos has cuidado, nos has dado la fuerza y la necesidad de estar en este lugar. Gracias por mis hermanos, aquellos que aún se encaminan, Señor, que puedan llegar con bien y que juntos, Señor, podamos aprender de ti. Queremos ser como estos hermanos de Berea. Queremos ver en las Escrituras si aquello que nos están diciendo es verdad, si aquello que nos están enseñando es extraído de tu palabra. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga ver, nos haga entender, nos haga apreciar y apropiar estas verdades que estamos viendo en tu palabra. Padre, permite que nuestro tiempo sea de gran provecho, de edificación para cada uno de nosotros, y que todos los que estemos aquí, Señor, podamos interactuar con humildad, con gracia, y que podamos, Señor, meditar juntos en lo que tu palabra nos quiere decir. Permite que tu siervo hable con claridad, con precisión, en una manera entendible, Señor, para que todos juntos podamos aprovechar este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Volvemos siempre a este versículo porque eso es lo que queremos hacer. Queremos ir a las Escrituras. Queremos ver si aquello que hemos escuchado o que nos están diciendo es verdad así como lo hemos recibido. Y antes de entrar en lo de hoy, porque hoy vamos a tratar de resumirlo todo, ¿hay alguna pregunta desde la semana pasada? ¿Han pensado en algo que quedó pendiente en su mente? Podemos hacer alguna pregunta. Si no, comenzamos y seguimos. Hemos dedicado ya tres sesiones para hablar lo que hemos visto acerca de la revelación progresiva, que Dios no revela todo instantáneamente, sino que vemos en su palabra que progresivamente está desarrollando esta revelación de sí mismo. Vimos muchos pasajes del Antiguo Testamento, y hay más, pero nos limitamos a esos. Vimos muchos pasajes del Nuevo Testamento, y hay más, pero nos limitamos a eso. Entonces, la pregunta que hacemos hoy es: ¿qué hacemos con toda esta verdad? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? ¿Qué podemos decir acerca de Dios? Hay unas cosas que son obvias. Hay un solo Dios, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento nos afirma, hay un solo Dios, y este Dios es uno. Hemos visto que desde el Antiguo Testamento los escritores nos presentan suficiente verdad para identificar que hay algo más acerca de Dios que solamente decir Dios es uno. Eso es verdad, pero hay suficiente palabra en el Antiguo Testamento para hacernos pensar, ok, hay algo más allí. Hemos visto en pasajes donde Jehová habla con Jehová. Hemos hablado del ángel de Jehová, que a veces se presenta distinto a Jehová y a veces habla como que si fuera Dios.
Hemos hablado de pasajes donde los escritores hablan de tal forma, por ejemplo, que David que dijo, el Señor dijo a mi Señor. Hemos leído otros pasajes en los profetas donde el ungido, el enviado, dice, me envió Jehová y su espíritu, y era Jehová que estaba hablando. Todo eso nos apunta a algo más. Luego llegamos al Nuevo Testamento y encontramos el testimonio otra vez que Dios es uno y que hay un solo Dios. Pero también encontramos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hemos visto cómo en el Nuevo Testamento el Padre es llamado Dios, el Hijo es llamado Dios, el Espíritu Santo es llamado Dios. Luego vimos cómo el Hijo y el Padre se comunican y tienen alguna distinción. Recuerde lo que dijo Jesús, que Él tuvo gloria junto con el Padre antes que el mundo fuese. Recuerde lo que nos dijo Filipenses, que el Hijo existía como Dios y luego fue exaltado por Dios para ser Señor. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vimos cómo en Hebreos el Padre manda a los ángeles a adorar al Hijo. Vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados constantemente. Y no hay otro que entra en este grupo. Siempre son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos que el Padre generalmente se refiere como el que elige, el que escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos con toda esta verdad? ¿Cómo explicamos toda esta verdad que hemos descubierto en las Escrituras? ¿Cómo lo explicamos? Dios es uno. Lo afirmamos. Amén. Dios es uno. Pues que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jehová es Dios. Pero si hay un solo Dios, ¿cómo explicamos que hay tres que se mencionan como Dios? Pero nos dice la Biblia que hay un solo Dios. ¿Manda, hermano? ¿Hermana? Tiene diferentes funciones cada uno. ¿Ok? Algunos contestan diciendo, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es un Dios en todo sentido de la palabra. Pero si es el mismo Dios en todo sentido de la palabra, ¿cómo explicamos la comunión entre los tres? Tres en uno. Esa es una explicación. Tres en uno. ¿Pero tres qué? ¿En un qué? Tres personas en un solo Dios. La divinidad que se manifiesta en tres maneras. Lo que voy a hacer hoy es que voy a repartir una hoja de papel. En esta hoja de papel encontramos lo que nuestro testamento de fe dice acerca de Dios. Y vamos a comparar lo que hemos visto, todos estos versículos, a lo que nosotros como iglesia afirmamos. Entonces, nuestra afirmación como iglesia, el artículo 2 de nuestro testamento de fe dice lo siguiente: creemos que hay un solo Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Creemos que Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, conocimiento, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Creemos que Dios existe eternamente en tres distintas personas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno poseyendo los atributos de divinidad. Y luego damos una lista de versículos para apoyar esta afirmación. Es claro que Dios es uno y que hay un solo Dios. Ahí no hay ninguna controversia. Dios es uno y hay un solo Dios. Es claro que la Biblia se refiere al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Pero vamos a enfocarnos en tres o cuatro palabras de esta explicación. Pero antes de ir detalladamente en esto, ¿ven algo allí en lo que hemos compartido que les llama la atención, que está fuera de contexto, que está fuera de serie, que cuestiona usted de lo que está escrito ahí? Mándenme. Dice, así como que dije, a ver, espérenme. Dice, creemos en un Dios eterno, en tres distintas personas. Entonces, la Escritura dice que el Padre y yo no somos. Entonces, puede ser uno pero distinto. Entonces, la pregunta es, el artículo de fe, el testamento de fe dice en tres distintas personas, pero la Biblia al mismo tiempo dice que yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿cómo fue exactamente la pregunta? ¿Puede ser diferente pero igual al mismo tiempo? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Puede ser Dios, cuando dice yo y el Padre uno somos, mismos y distintos a la misma vez? ¿Qué creen ustedes? La respuesta que vamos a dar es sí, y ahorita veremos por qué. Entonces, a mi hermana, esa expresión es la que le llama la atención. Tres distintas personas, cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, ¿cómo son uno y distintos al mismo tiempo? Buena pregunta. Porque los atributos de Dios, si vamos a leer los atributos de Dios, van a ser los mismos, ¿verdad? Dios es eterno, también Dios es santo, y si vamos a los atributos también de Jesús, también vamos a leer las mismas cosas, ¿verdad? Entonces son iguales, pero... Mi hermana dice cuando vemos los atributos de Dios y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de aquellas características que le corresponden a Dios. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Él no cambia, Él lo sabe todo, Él es todopoderoso, esos atributos de Dios. Encontramos en la Biblia que esos atributos se le aplican a Dios y también se le aplican a Jesús. Jesús es santo, Jesús es poderoso. Vamos a enfocarnos en cuatro cosas que dice esta declaración, porque este artículo de nuestro testamento de fe trata de resumir todo lo que hemos visto en la palabra del Señor. Entonces, como dije, creemos que hay un solo Dios. Eso no hay controversia. Hay un solo Dios. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Creemos que Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, conocimiento, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Creo que ahí no hay controversia, no hay nada que decir, eso yo no lo creo. Es la última expresión. Creemos que Dios existe, y esa primera palabra que nos vamos a enfocar es eternamente. ¿Qué significa eternamente? No tiene principio ni fin, para siempre. Entonces lo que estamos diciendo con esa palabra es que lo que estamos a punto de decir, Dios ha existido de esta manera siempre. Creemos que Dios existe eternamente, que Dios siempre ha existido de esta manera.
no hubo un comienzo donde se comenzó a existir de esta manera. Dios ha existido eternamente de esta manera. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque algunos dicen de que el Hijo no comenzó a existir hasta que Jesús nació. Pero lo que nosotros afirmamos es, no, Dios ha existido de esta manera eternamente. No hubo un tiempo donde Dios no existió de esta manera. Dios ha existido de esta manera eternamente. ¿De cuál manera? Creemos que Dios existe eternamente en tres distintas. ¿Qué significa la palabra distintas? Diferentes. Una cosa no es la otra. En otras palabras, en este contexto, porque vamos a hablar del Padre y del Espíritu Santo, en este contexto, el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Son distintos. Hay una distinción, uno no es el otro. Hay una distinción. Creemos que Dios existe eternamente en tres distintas, y esta es la palabra. Esta es la palabra donde está la controversia. Tres distintas personas. Creemos que Dios eternamente, no hubo un comienzo para este modo de existir. Dios siempre ha existido de esta manera. Tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando oye la palabra personas? Porque aquí es donde está el problema para muchos. Personas más de uno. ¿Mande? Personas que está contando más de uno. Personas es plural, más de uno, sí. En este contexto hay tres. Son diferentes, cada uno tiene que tener su propia identidad. ¿Qué es una persona? Un ser humano. Ser humano. Significa el Espíritu Santo dice la palabra que no lo debemos de entristecer, ¿verdad? Entonces me imagino que es como personas. Persona. Entonces la palabra que se ha escuchado más es ser humano. Cuando oímos la palabra persona es lo que pensamos primero, un ser humano. ¿Algo más? ¿Otra idea? Tiene sentimientos, un ser humano tiene sentimientos, es único, individual. Entonces, en la naturaleza humana, un ser es una persona. Mi hermano Sergio es un ser humano y es una persona. Mi hermana Marta también, mi hermano Miguel también, mi hermano Abraham también. Todos en el ser humano es un ser y una persona. Y ese es el problema que a veces tenemos en nuestra mente, de que cuando se usa esa palabra se piensa en términos humanos. Así como el ser humano es un ser, una persona, entonces si decimos que Dios es tres personas, estamos diciendo que Dios es tres seres diferentes. Son tres dioses. Pero no es así, no es en ese sentido que se está usando la palabra. La palabra persona es el término que se ha adoptado en la historia cristiana para describir lo que encontramos en la Biblia. Algunas de las cosas ya la han dicho ustedes. Cuando hablamos de persona, en este contexto hablamos de personalidad. Cuando hablamos de persona en este contexto hablamos de que hay un yo, hay un tú y hay un él. No sé si me van a entender. Hay tres distinciones que la Biblia nos da. Uno no se la está inventando. La Biblia es lo que hemos visto en pasaje tras pasaje tras pasaje. Hay un yo, Jesús hablando, yo voy a rogar al Padre. Hay otro, y Él enviará a otro consolador. Ahí está otro.
Es a eso que se refiere, a esa personalidad, a ese tú, a ese yo, a ese él que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, se le da personalidad porque la Biblia da personalidad. El Padre es fácil, Él es Dios, es una persona, se irá. El Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos dicen que es una fuerza. La doctrina de los testigos de Jehová es una fuerza. Es el poder de Dios en acción. Pero la Biblia me dice que se entristece. Una fuerza no se entristece. La electricidad no se entristece. Nos mata, pero no se entristece. La gravedad no se entristece. La Biblia dice, no apaguéis el espíritu. La Biblia dice, has mentido al espíritu. Entonces, ese es el lenguaje bíblico que nos da a entender que la Biblia le da una personalidad individual al Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender. La Biblia le da una personalidad individual al Hijo, al Verbo, al Cristo, al Hijo del Hombre. Hay un yo allí que se refiere al Padre como tú y luego se refiere al Hijo como otro consolador. Hay algo allí y el término que se ha adoptado para describir eso que hay ahí es persona. Es persona. Y la distinción que la Iglesia ha hecho por las edades es que hay un ser que es Dios, hay un ser que es Dios, y en este un ser que es Dios hay tres distintas personas. Porque ¿cómo vamos a describir todo lo que la Biblia dice de otra manera? De que hay un solo Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y cuando habla de personalidad está hablando de ese tú, de ese yo, de ese él, que la Biblia nos revela versículo tras versículo tras versículo. Dice, le voy a leer dos cosas. La única manera que esto parece posible es decir que la distinción entre las personas no es una diferencia en ser, sino una diferencia en relaciones. No hay una distinción en ser. Dios es Dios. Hay un ser que se llama Dios. Pero la conclusión que llegamos en base a todo lo que hemos visto en la Biblia es que dentro de este un ser que es Dios, hay una relación entre tres distintas personas. Es el término, es la palabra que se ha usado para describir a esa personalidad individual del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sin embargo componen a un solo Dios, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Les leo otra cosa y luego preguntas, porque esto no es fácil. El mismo escritor dice, debido a que la existencia de tres personas en un solo Dios es algo que está más allá de nuestra comprensión, la teología cristiana ha llegado a usar la palabra persona para hablar de estas diferencias en relaciones, no debido a que entendamos completamente lo que se quiere decir con la palabra persona al referirse a la Trinidad, sino más bien para que podamos decir algo en lugar de no decir nada. No sé si entienden lo que este escritor dice. Dice, parafraseando, la palabra que usamos es personas para hablar de esta individualidad que vemos en la Biblia. Pero no queremos decir, dice, que entendemos todo lo que se debe de entender cuando hablamos de la palabra persona en Dios. Sin embargo, es lo que decimos en vez de no decir nada. Porque no podemos, hay un refrán en inglés que dice que no nos podemos meter la cabeza en la arena. Hay pájaros que dicen que meten la cabeza en la arena ignorando lo que está ahí, ¿no? Eso es lo que está allí. ¿Cómo llegamos a una conclusión para dar la explicación a todo lo que vemos en la palabra del Señor? Ok. Preguntas. Porque de seguro algo no está claro. De seguro algo no está claro. Mande. ¿Es correcto cuando nosotros nos referimos a decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo?
Yo no diría que es, entonces la pregunta, si alguien no lo escuchó, si es correcto referirse o decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo no diría que sea incorrecto, porque la Biblia los presenta como Dios, pero pensaría que es correcto. Yo diría que es correcto. Bueno, sí va a ser correcto cuando ya nosotros entendemos que no son tres dioses, pero para una persona, si nosotros le decimos, oh, pues, es que yo creo que es un Dios el Padre, decimos, ¿cómo? A ver, ¿cómo que hay tres dioses? Y eso es lo fundamental. Afirmamos que hay un ser que es Dios. Hay un ser. Yo soy un ser humano, uno de mi clase, ¿verdad? Un animal es un animal, yo soy un ser humano, hay un ser humano. Hay un ser que es Dios y no hay otro ser como este Dios. No hay otro, es inigualable. Pero dentro de este un ser que es Dios, la Biblia me presenta tres distintas personas, es la palabra que hemos usado, que se ha adoptado para describir lo que la Biblia nos está diciendo. A veces, Dígame. pastor, cuando hemos evangelizado, nos encontramos con personas de diferentes denominaciones y se nos dice, oh, ustedes son los trinitarios que creen en un Dios de tres cabezas y empiezan a decir cosas. Sí. Pero sí sabemos, y yo lo que, en las pocas palabras, yo les digo, pues en la Biblia está escrito que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o Jehová Dios, el Padre, Sí. y si sabemos que Jesucristo es Dios, entonces él siempre oraba a su Padre, todo lo que él iba a hacer, todo, incluso ya cuando él iba a entregar su vida, él oró a su Padre. Entonces, si no queremos entender es porque no queremos, pero la palabra está clara. Y el caso también, hermanos, es que de la misma manera como uno a veces tiene prejuicios incorrectos de otras creencias, hay muchos tienen prejuicios incorrectos de nuestra fe, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, ¿verdad? La fe unitaria, los pentecostales unidas, dicen, no, ellos solo creen en Jesús, ellos no creen en el Espíritu Santo. Y la realidad de las cosas es que no es así, no es verdad. Debemos de respetar y representar correctamente lo que otros creen, y también esperamos que otros representen correctamente lo que uno cree. Uno no cree en tres dioses, uno no cree en un Dios con tres cabezas, ¿no? La Biblia no me dice nada de eso, pero sí me habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí me habla que el Padre le habla al Hijo y le dice, el Padre se refiere al Hijo como Dios, Dios hablando con Dios, ahí está. Sí vemos que el Padre dice a los ángeles que adoren a Dios, que lo adoren como que si fuera Dios, ahí está. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué hacemos con eso? ¿Algo más? Pastor, Mande, hermano. platicando con mi esposa respecto a eso, yo le hice una plática, un comentario, que el Dios poderoso se manifestó de esa manera para que lo entendásemos, ¿no? O lo comprendamos un poco. Sí. Porque también dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Él revela las cosas que necesitamos nosotros que conozcamos, y las secretas Que pertenecen a Él. pertenecen a Él. Claro. Y yo pienso que de esa manera Dios se mostró a nosotros, porque si ¿cómo se llama? El concepto de padre no existía antes, porque Adán y Eva Adán nunca se le conoció que tuvo una madre o un padre, no había concepto o el término padre, sino hasta que salieron del Edén y Eva tuvo no dijo su primer hijo, Sí. sino dijo, y Dios le concedió la gracia o el gusto de tener un hijo. Ahí comienza el concepto padre, ¿verdad? Y interesantemente, antes de que existiera el concepto de padre, Dios le dice a Adán y Eva, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y aún no había padre y madre. Y ese es un término humano que se le dio a nosotros desde el comienzo de la descendencia del Padre. Sí. ¿Verdad? Porque me acuerdo también en los evangelios cuando Jesús se le presenta un maestro a escondidas, ¿verdad? Que nadie supo, y fue de noche. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la salvación o la eternidad? Y digo, haz esto. Y si Dios desde pequeño lo ha hecho.
Dice, ok, entonces llegó el momento que le dijo, pues tienes que nacer de nuevo. Y el concepto de él, humano, Sí. dice, tengo que entrar otra vez al vientre Yeah. de mi madre, y le contestó Jesús. Digo, si te digo las cosas terrenales, no entenderás. ¿Cómo vas a entender las celestiales? ¿Cómo vas a entender las celestiales? Sí. Y usted dijo algo importante, y yo siempre he andado debatiendo qué tanto podemos dar o no dar, pero usted dijo algo importante. Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, ¿verdad? Pero las secretas le pertenecen a Dios. Entonces hay cosas de Dios que no conocemos y jamás vamos a conocer, porque Él es Dios. Pero hay cosas que sí vamos a conocer porque Él las ha revelado, para que nosotros las conozcamos. Entonces, el ser de Dios es tan profundo, tan grande, tan inmenso, que nosotros estamos tratando de entender algo que para la mente humana es inentendible. ¿Es una palabra correcta? Es algo que no se puede captar, no se puede comprender, al menos que Dios se dé a revelar de alguna manera. Y algunos lo han, cuando hablamos de la doctrina de Dios, y en este contexto, la doctrina Trinidad, que se le ha dado ese nombre, hablan en dos aspectos. Se habla del aspecto del ser de Dios, que es un misterio. ¿Cómo es que tres pueden ser uno? ¿Cómo es que hay tres distintas personas en el ser de Dios eternamente? La mente de nosotros no puede comprender. Imagínense con que ni entendemos el cuerpo humano a plenitud. No digamos vamos a entender el ser de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado suficientes pautas para entender algo de Dios. Pero por el otro lado, se habla de la economía de la Trinidad, por así decirlo, donde parece que usted fue el que mencionó, o usted fue a diferentes funciones, donde en la función revelada de la creación y de la redención, vemos al Dios como el Padre como el fuente de todas las cosas. Vemos al Hijo que se encarna y redime al hombre, y vemos al Espíritu Santo que es enviado por el Padre y el Hijo para habitar en el cristiano. Eso es ya en la revelación hacia nosotros de parte de Dios. Pero hay un misterio en Dios que existió desde la eternidad. Por eso decimos, Él ha existido eternamente de esta manera. ¿Cómo podemos indagar lo que era Dios y cómo Dios es desde la eternidad, antes de la creación? Nuestra mente, no podemos. Pero hay ciertas cosas que una de las cosas, se los comparto de esta manera. Una de las cosas que a mí no me chocó, pero como que se me prendió un foco una vez, pensando, leyendo, escuchando, fue hace algunos años, es pensándolo de esta manera. Piénselo de esta manera. Dios tuvo que existir eternamente de esta manera, en tres distintas personas, porque Dios es el único ser que es autoexistente. ¿Qué me refiero a que es autoexistente? Él no necesita nada ni a nadie para ser lo que es. Dios es Dios. Sus atributos, lo que Él es, no depende de nadie más. En Él mismo, Él es todo lo que es. Entonces, si es así, ¿cuáles son algunos de los atributos de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo es Dios? Dios es eterno. Dios no necesita a nadie para existir. Él ha existido para siempre existirá. Omnisciente, que significa todo lo conoce, todo lo sabe. Ese es Dios. Por ejemplo, pastor, Él es omnipotente. Él es omnipotente. O sea, si Él estaba como Padre, Él es omnipotente para estar como Hijo. Sí. Él es omnipotente para estar como el Espíritu Santo. Él es Dios, Él es, ¿cómo le quiero decir? Estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, hermano, no se preocupe. Lo que quiero decir es que Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Y Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Padre, al mismo tiempo puede ser Hijo, puede ser el Espíritu Santo. Y es ahí donde está la distinción. Porque nosotros diríamos, no, Él es distinto. Él no puede ser Padre y ser Hijo a la misma vez.
pero el caso es que eso no es lo que la Biblia nos enseña. Porque a eso vamos. Vemos, ¿cuál es el testimonio de la Biblia? Y en base a eso, ¿cómo puedo explicar lo que la Biblia dice? Porque si Dios es Padre y es Hijo de la misma manera, al mismo tiempo, ¿con quién estaba hablando? ¿Consigo mismo? ¿A quién le oraba el Hijo cuando él oraba? ¿A sí mismo? No puede ser la misma persona, porque ¿con quién está hablando? ¿Con quién se está comunicando? Cuando el Padre dice, adórenle a todos los ángeles, ¿de quién está hablando? Cuando el Padre dice, tu trono, oh Dios, ¿a quién le está hablando? ¿Consigo mismo? Entonces, ese es el lenguaje preciso que debemos de tener, ¿verdad? Porque nosotros no diríamos que Dios es, el Padre es a la misma vez, de la misma manera el Hijo. No es. No es. Es distinto. Pero iba a algún lugar con los atributos. Estoy buscando unos atributos específicos. Otro atributo de Dios. Dios es santo, omnipotente, todo lo puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Todo lo sabe, omnisciente. Está en todo lugar, omnipresente. ¿Qué nos dice en Juan, primera de Juan? Dios es... En primera de Juan. Es una palabra, es un atributo que comienza con la letra A. Dios es amor. Dios es amor. ¿Ha tenido Dios el atributo de amor siempre? ¿O ha habido un momento donde Dios no era amor? Él es amor. Él es amor. Pero pregúntese esto, para que Dios sea amor, ¿qué debe de haber? Tiene que amar a alguien. ¿Cómo puede ser? Porque el amor es que se ama a sí mismo. Dios es amor, pero para que Dios sea amor, tiene que amar a alguien, a otra persona, por así decirlo. Pero si Dios es uno en todo sentido, y es una persona en Dios, ¿a quién amaba Dios antes de la creación? ¿A quién amaba Dios? Pero si es uno en todo sentido, es un Dios, una persona. Si no son tres distintas personas, es un Dios, una persona. ¿A quién amaba Dios antes de la creación? No, porque el Hijo no existía. No, sí, porque no, dice la hermana. Pero la pregunta es, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, su doctrina sostiene que Dios es uno en todo sentido. El Padre y el Hijo son lo mismo. Es el mismo Dios, el mismo ser, es uno en todo sentido. Pero si eso fuera así, y Dios es amor, ¿a quién amaba Dios antes de la creación? A él mismo. ¿Pero ese es verdadero amor, que uno se ame a uno mismo? Notamos, porque si Dios es uno en todo sentido, una persona, un ser, en todo sentido, Él necesita la creación para ser quien es, porque ¿a quién va a amar? Si no está la creación, si no estamos nosotros, ¿a quién va a amar Dios? Eso son creación también. Creación también. Entonces, si Dios no existe de esta manera eternamente, hay aspectos de los atributos de Dios que no pueden ser. Dios es bondadoso. ¿Qué significa que es bondadoso? Es bueno. Pero para que sea bueno, tiene que haber alguien más con quien yo sea bueno. Si no, ¿en qué sentido soy bueno? Entonces, notamos de que para que Dios sea Dios, o necesita la creación para ser amoroso y ser bondadoso y ser todos esos atributos, y en ese sentido no es Dios porque necesita algo para ser quien es.
No sé si me doy a entender. Necesita la creación para poder amar a alguien. Necesita la creación para poder ser bondadoso a alguien. Pero si Dios es Dios y no necesita a nadie para nada, ¿cómo puede ser Dios amor antes de la creación? Al menos que exista eternamente en tres distintas personas. Y si no me equivoco, Jesús habla de que Él ha sido amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Mande? Los ángeles también tuvieron un principio. Tuvieron un principio de la creación. Y Dios existía antes de todo eso. Si Dios nunca hubiera creado nada, ¿hubiera necesitado Él algo? No. Porque Dios existe eternamente. El ser de Dios existe eternamente en tres distintas personas. Si Él nunca hubiera creado nada, Él sigue siendo amor. Porque hay tres distintas personas. Él sigue siendo bondadoso porque hay tres distintas personas. ¿Cómo se manifiesta eso en la eternidad pasada? No sé, pero lo único que sé es que Dios es amor y para ser amor tiene que amar a alguien. Si no, ¿en qué sentido es amor? Cuando habla del ángel de Jehová, como habla de los ángeles y del ángel de Jehová, Sí. cuando le adoraban, por ejemplo, cuando le aparecía a los profetas y le decía, cuando era el ángel de Jehová, recibía adoración, pero cuando eran los ángeles, ellos no. entonces a lo mejor con el ángel era que hablaba él. Y por ahí vamos, porque lo que estamos diciendo es que el ángel de Jehová, de alguna forma, de alguna manera, se presenta distinto a Jehová y se presenta como Jehová, como Dios al mismo tiempo. Entonces, eso que no estaba tan iluminado en el Antiguo Testamento, se puede ver más claro en el Nuevo Testamento, donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mande, hermano. Hoy no hay tantos versículos como las últimas semanas. Lo que hicimos las últimas semanas es establecer el fundamento bíblico y que a qué conclusión llegamos con todo este fundamento bíblico. Dígame, hermano. Yo cuando dice que en tres distintas personas y cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, se me hizo al principio un poco difícil de comparar al Espíritu Santo como persona, porque la palabra Padre, ok, me identifico, persona. Sí. Hijo, persona, pero ya cuando veo al Espíritu Santo, me doy cuenta a través de la palabra donde el Espíritu Santo aconseja, se entristece, entonces sabemos que son del ser humano. Pero al principio, si no hubiera leído los otros versículos de que es una persona, se me hacía difícil por el título, el nombre, claro. Espíritu Santo, porque siempre empezamos para Espíritu. Entonces, no sé si a alguien más le pasaría lo mismo, pero... ¿Entienden lo que está diciendo el hermano? Que cuando él habla o lee de tres distintas personas, cuando escucha al Padre como persona, pues se entiende, porque lo podemos comparar a un padre, un ser humano. Es una persona, el Hijo, una persona, pero el Espíritu Santo, ¿en qué sentido es una persona? Pero ya cuando lee los pasajes, nos damos cuenta de que si el Padre es una persona y el Hijo es una persona, el Espíritu por lógica también es una persona, porque los tres aparecen juntos siempre. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, podría ser, pastor, dice que Él es el que nos redarguye, Él es el que nos da, como por ejemplo, si leemos la Biblia y hemos contristado al Espíritu Santo, a veces lo que nos da es sueño, no la entendemos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, como que si se abre la palabra de Dios y la entendemos, wow, esto yo no lo entendí, ahora sí, pero yo pienso que es el Espíritu Santo que está dando el discernimiento. Es el trabajo del Espíritu. Él los guiará a toda verdad y toda justicia. Él es el que ilumina. Y cuando uno comete un error, rápido uno siente la reprensión. Yo digo que es el Espíritu Santo que nos hace sentir que está mal, que está incorrecto, que lo que dijimos no es cierto, que lo que estamos haciendo
y todo eso, y yo pienso que ese es el Espíritu Santo que me está guiando. El ahora el Espíritu. Ok, doy un punto más. ¿Tenía algo usted, hermano? Aunque también la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es Espíritu. Nadie lo vio más que el Hijo. La Biblia habla de Dios es Espíritu, San Juan capítulo 4. Entonces, ¿cuál es la distinción del Espíritu y el Espíritu Santo? Pero tenía algo más y luego vamos ahí. Entonces, Dios existe eternamente, no hay un momento donde Dios no ha existido de esta forma. En tres distintas, son diferentes, una no es la otra, en el sentido de que el Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, o el Espíritu Santo, el Espíritu no es el Padre o el Hijo, y son tres distintas personas, es el término que se ha adoptado para hablar de lo que vemos en la Biblia. Tres distinciones, tres personalidades, un yo, un tú y él, y cada uno poseyendo los atributos de divinidad, cada uno. Entonces, no nos imaginemos que podemos dividir a Dios en tres partes, y el Hijo es un tercio, el Espíritu es un tercio, y el Padre es un tercio. No es así. Lo que entendemos es que son simultáneamente, esencialmente Dios. Simultáneamente, esencialmente son Dios. El mismo escritor dijo, cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos de Dios y ninguna persona tiene atributos que las otras no posean. Todas tienen los mismos atributos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos de Dios. No se puede dividir en tres partes. No, hay un Dios. Y dentro de este un Dios está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. ¿Cómo eso se entremezcla? No sé. Cuando Ananías y Zafira, que Pedro lo reprende, dice, no has mentido, le dice a Dios. Luego más abajo le El Espíritu Santo. al Espíritu Santo, entonces es el mismo. Yeah. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y es de aquí, de esta verdad, de donde se destaca la palabra Trinidad, triunidad, tres en uno. Es lo que está diciendo esa palabra, Trinidad, triunidad, tres en uno, tres en unidad. Pero volvemos a la pregunta, ¿cómo explicamos todo lo que hemos visto en las palabras del Señor si no es de esa manera? ¿Cuál otra explicación le podemos dar? ¿O qué otra explicación han escuchado que le dan? ¿Qué iba a decir usted, hermana? Hermano, yo lo que puedo entender es que como Dios es espíritu y no se pudo revelar a nosotros, pues envió a su Hijo para que hiciera esas funciones, nos redimiera como dijo usted. Y cuando su Hijo ascendió, pues dejó su espíritu. El Espíritu Santo Para que habita. nos siga guiando. Aunque dijimos la semana pasada, hay una verdad que nos revela el Nuevo Testamento: el Espíritu iba a venir a morar en nosotros. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo Jesús dijo, vendremos el Padre y yo y habitaremos en ellos. Entonces generalmente es el Espíritu la función del Espíritu es habitar en el cristiano y redarguirlo y reprenderlo y santificarlo y iluminarlo. Esa es la función primordial del Espíritu Santo en relación con el ser humano o con el cristiano. Pero al mismo tiempo, si Dios es Dios, donde está el Espíritu, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Aunque se habla de que es el Espíritu que mora en el cristiano. Veo las mentes. I don't know. Y es que algún día vamos a estar con el Señor reinando. Un día vamos a estar con Él. Pero ¿por qué no con el Padre? Y eso es lo misterioso.
Porque hay algunas personas que se burlan o que tratan de representar otras cosas y dicen, bueno, y cuando lleguen al cielo van a haber 3 o van a haber 3 tronos o van a haber esto y lo otro. Hay un misterio en eso del más allá. Y hasta cierto, yo escuché algo que yo no he tomado el tiempo para descifrarlo, pero hasta cierto punto me dijo un profesor una vez que él no creía que nosotros en la eternidad veremos al Padre. Porque dice que al Padre se presenta siempre como el que nadie lo ha visto. Y aún Timoteo, si no me equivoco, dice que habita en luz inaccesible. Entonces, siempre hay este lenguaje de que conocemos al Padre por medio de Jesús. Y al que veremos es a Jesús, al Hijo. Pero como lo digo, yo no he tomado el tiempo para descifrar y detallar todo eso. La realidad, hermanos, es que en aquel día yo creo que no vamos a pensar en nada de eso. Vamos a ver a quien amáis sin haberle visto. Es lo que en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 21, versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Nos dice, Jesús va a estar con ellos, y tu Santo va a estar con ellos. Eso dice Dios. Dios mismo estará con ellos, Dios se llevará a Dios, todas lágrimas de los ojos de ellos, no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El punto es que dice, el lenguaje que usa Juan es Dios, no dice ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu, más dice Dios. Lo único que tendríamos que ver, y no sé la respuesta ahorita, es que generalmente cuando se usa la palabra Dios en el Nuevo Testamento se refiere al Padre. Generalmente. No en cada ocasión, pero generalmente se refiere al Padre. Sería de analizarlo. Pero tal vez no está presente ahí como estuvo presente en el desierto con su pueblo. ¿Puede ser? Se manifestaba con Yeah. la nube, con su pueblo. Yo soy muy cauteloso en ser dogmático en las cosas celestiales, en los del cielo, lo que veremos en el cielo, porque creo que hay un misterio ahí de que la Biblia no necesariamente nos revela claramente, o quizás puede ser que yo no lo entienda todavía. Quería decir una cosa más de lo que estamos hablando hoy. Eternamente, 3 distintas personas, cada uno poseyendo los atributos de divinidad. Y yo no sé, se usa el lenguaje que el Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No sé si han escuchado ese lenguaje. ¿Lo han escuchado? ¿Nunca lo han escuchado? El Padre es la primera, el Hijo es la segunda, el Espíritu Santo es la tercera. Cuando oyen eso, ¿qué es lo que piensan? O si ya lo escuchó por primera vez, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Cree que eso se refiere a rangos? Padre es la primera persona, Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Yo pienso que no, porque los 3 son los que se ven en la Biblia. Los 3 son los que se ven en la Biblia. Si tiene los mismos atributos, entonces a lo mejor no tendría uno menos que el otro, o así, ¿no? Si tienen los mismos atributos, ¿cómo serían rangos si todos tienen los mismos atributos? ¿Alguna otra idea, alguna otra opinión? ¿Alguna otra? Pastor, eso le pasaba a los judíos antes de crucificar a Jesucristo, cuando ellos no entendían que el gran yo soy, y luego viene Jesús y se presenta como también yo antes de Abraham era. Entonces, yo le llamaba blasfemia porque ellos también no podían dar conexión porque es un solo Dios. Ahora, si tú vienes que otro Dios, te vamos a matar porque tú no queremos sentir, porque ahí tiene el concepto. Entonces, ahí se puede llamar el misterio de la piedad. Ya. Y el caso también es que los que realmente se oponían eran los religiosos y los judíos. Sí,
los discípulos nunca se opusieron, pero no entendían. Pero luego, cuando Jesús resucitó, no tuvieron ningún problema de que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Ningún problema. No hubo ningún problema que comenzaron a adorar a Jesús en los hechos. Ningún problema. Porque de alguna forma ellos entendieron, este Jesús es Dios, siendo monoteístas que solo creían en un solo Dios. Y seguían adorando al Padre. Para ellos no hubo ningún problema. Sí. Cuando hablamos de que el Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona, el Espíritu es la tercera persona, no está hablando de rango o importancia. No está hablando de autoridad o inferioridad. No es que el Hijo es inferior al Padre y el Espíritu es inferior a los dos. No está hablando de eso. Se usa ese lenguaje, recuerde, se usa el lenguaje para tratar de explicar lo que vemos en la palabra del Señor. Se usa ese lenguaje para representar la manera como la Biblia presenta a Dios. En el procedimiento de la redención, el Padre es quien envía al Hijo, por eso se le llama primera, envía al Hijo, por eso el Hijo se le llama segunda, no porque sea inferior o no que tenga la misma autoridad o no que tenga la misma importancia, simplemente en el proceso de la redención, el Padre siempre es primero, el Hijo es enviado por el Padre y luego el Espíritu Santo es enviado por el Hijo y el Padre. En ese sentido, el Padre es la primera, el Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera. No en rango, no en importancia, no en autoridad, sino simplemente cómo la Biblia ha presentado a estos tres. Y es más, cuando vemos al pasaje en Filipenses, dice que Dios, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Siempre hay esa presentación del Padre como la fuente de toda bendición, el Hijo que por Él conocemos al Padre y tenemos entrada al Padre, y el Espíritu Santo que nos ilumina al Hijo que luego nos revela al Padre. En ese sentido es que se usa ese lenguaje primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Preguntas. Mande. Entonces la palabra Trinidad solamente nosotros lo vamos a conocer a través de lo que hemos estado estudiando, que habla de más de uno, sí. Pero no podemos decir, vamos a Juan, ahí dice Trinidad, porque no, porque aún si ven, este resumen no dice la palabra Trinidad. Este resumen simplemente, lo que entendemos es que hay un ser que es Dios, que existe eternamente en tres distintas personas. Ese es el lenguaje que se usa. Unos resumen esa enseñanza, esa doctrina, como la doctrina de la Trinidad, la triunidad. Y algo que no sabía cuándo mencionarlo, pero ya que usted lo dijo, lo voy a mencionar. No hay ni un pasaje que sea tan explícito, tan claro para decir, aquí está la Trinidad, como dijo el hermano. Hay un pasaje en Primera de Juan, que muchos lo citan, y es en Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Está claro? ¿Verdad? Clarísimo. Pero, siempre hay un pero. Pero ese versículo no es original a la Biblia. Ese versículo fue agregado en los siglos después que comenzaron a copiarlo. Ese versículo, si usted tiene una Biblia y es de estudio, ahí va a tener una nota que va a decir, este versículo es dudoso. Este versículo no estaba en los manuscritos más antiguos. Pero algunas Biblias tienen esa nota que ese versículo no es original. Ese versículo no lo escribió Juan. Ese versículo se agregó después
Y lo decimos porque lo necesitamos saber. Porque si usted habla con una persona de los testigos de Jehová, ellos saben eso y lo van a sacar. Si usted habla con una persona de la Pentecostal Unida, ellos saben eso y se lo van a sacar. Y si usted dice, no, pero la Biblia dice en 1 Juan 5:7, es claro, le van a decir, no, eso no es original, eso no está en la Biblia. Eso no debe estar ahí. Entonces lo decimos no porque tenemos miedo a la verdad, sino porque esa es la verdad, no está ahí, no debe estar ahí. ¿Y qué es el Juan, el bautismo de Jesús? También, la Pentecostal Unida, sí. Pero, digamos, no está ahí. ¿No tenemos suficiente Biblia para afirmar lo que afirmamos? Con todo lo demás que hemos visto, con todo lo demás, con la montaña de evidencia que hemos encontrado, y hay más, ¿no cree que hay suficiente, aunque no esté ese versículo, para decir, no, nosotros afirmamos nuestra doctrina por lo que hemos extraído de todo lo que la palabra del Señor dice? Estaba leyendo, y los tengo en mis notas, estaba leyendo en el sitio de internet de los testigos de Jehová. Y ellos tienen una pregunta: ¿es Dios una Trinidad? La jw.org, jw.org, tienen un artículo ahí, ¿es Dios una Trinidad? Dice, no, miren todos estos versículos que dice que Dios es uno. Ahí se queda. Pues sí, están todos esos versículos que Dios es uno, pero están estos otros también. Entonces, lo he dicho, y eso quiero que se les quede, lo que la doctrina de la triunidad pretende hacer es tratar de resumir todo lo que vemos en la palabra del Señor que dice acerca de Dios. Y eso no soluciona todo pasaje, porque hay pasajes difíciles de entender, pero cuando vemos el panorama completo de la Biblia, esa es la forma en que la iglesia históricamente ha tratado de darle definición o darle entendimiento a todo lo que la palabra del Señor dice acerca de Dios. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos. No les vamos a regresar su dinero si no les gustó la enseñanza. Hermano, ¿cuántos Mande. versículos más hay en la Biblia como este? Hay varios. Hay varios. La pregunta es, ¿cuántos versículos o pasajes hay en la Biblia que caen en esa categoría de que fueron agregados en algún momento? Los que les puedo decir de memoria son los últimos 12 versículos de Marcos 16 del 9 al 20 o del 8 al 20. Este pasaje, San Juan, capítulo 8, la historia de la mujer que la descubrieron en adulterio, esa historia también. En Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa expresión, esa frase fue agregada, no debe estar ahí. Es los que tengo en mente ahorita. Y hay explicación para todo eso, solo que podemos hablar después de ese tema. ¿Algo más de lo que hemos visto hoy? Algo quiero comentar, pastor. En el original hebreo, cuando Jehová se presentó a Moisés, cuando Saulo de Tarso supuestamente cayó del caballo, también adelante habla que le habló en hebreo. Los 10 mandamientos están escritos en hebreo. Entonces, en el original hebreo, la palabra Dios, cuando comienza la palabra Dios, en el original hebreo es plural, no singular. Sí, en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se usan para describir a Dios. Elohim, esa es a la que usted se refiere, que hay una forma Elohim que es plural. Adonai es la otra, que significa Señor. El nombre Jehová, que
Nadie sabe exactamente cómo se dice Jehová. Se cree que es Yahweh, pero no es Jehová. Jehová es una palabra inventada. Ese es un argumento que dicen, no, pues esa palabra Trinidad ni está en la Biblia. Pues Jehová tampoco. Jehová fue inventado. Ese nombre Jehová fue inventado. No es el nombre de Dios. Literalmente no es el nombre de Dios. Soy cauteloso en decir eso para que no me vaya a malentender, pero no es el nombre. La Biblia no me dice que el nombre de Dios es Jehová. La Biblia me dice, lo único que la Biblia dice es que hay cuatro letras, la Y, la W, la H, la W, si no me equivoco, que se le llama el tetramag. No sé cómo se dice en español. Y a esas le agregaron vocales para hacer el nombre Jehová. Entonces, el nombre de Dios, nadie sabe cuál es exactamente el nombre de Dios. Jehová no se cree que es el nombre de Dios, pero esa es otra historia. Ese es otro. Incluso Pablo, cuando está hablando a los atenienses, les usa el nombre griego, que es Dios. Sí, pues ya el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Nuevo Testamento usa la palabra teos para decir Dios, teos. De ahí viene la palabra teología, el estudio de Dios. Teología, el estudio de Dios. Teofanía, una manifestación de Dios. Esa es la palabra teo. Y por eso ateo es alguien que no cree en Dios. En contra de Dios. O no en contra de Dios, pero en contra de no cree en Dios. Lo que he querido hacer hoy, hermanos, es, y fue un poco diferente de las últimas 3 semanas, hemos visto una montaña de información de lo que dice la Biblia. ¿Qué hacemos con todo eso? La respuesta de la iglesia cristiana históricamente ha sido la triunidad que se encuentra, que la vemos en Dios. Entonces, lo que quiero hacer es dar una sesión más. Nos podemos reunir a hablar de esto. Pero lo que quiero hacer el próximo viernes, sería la última sesión de esto, es que quiero que hablemos de lo que ustedes quieran hablar de esta doctrina. Entonces, si hay un pasaje que no lo vimos, si hay una pregunta que no se contestó o quedó en el aire, que me la manden por texto, para que el próximo viernes, que sería ya lo último de nuestras reuniones para hablar de este tema, podemos hablar de esas preguntas. Y si las quiere traer en el momento, pues tráigalas, pero a veces es mejor, si ya las sabe de antes, que me las mande, para así pues hay tiempo para estudiar un poquito acerca de la pregunta. Entonces, si hay un pasaje, hay una pregunta, algo que no quedó claro, el próximo viernes será la oportunidad para poder conversar acerca de esas interrogantes o cuestiones, etc. ¿Va a ser relacionado a lo que hemos... Sí, de la Trinidad. Que no nos salgamos del tema. Puede ser que hay pasajes que yo no toqué, porque mire, yo le voy a decir de antemano, hay pasajes en Proverbios que habla de la sabiduría de Dios, que a unos dicen, no, pues ahí está Cristo, Él fue creado, en el principio me tenía el Dios, me poseía Dios, y algunos dicen, ahí está Cristo, y Él fue creado, usan Proverbios. Hay un pasaje en Corintios, capítulo 15, donde dice, cuando llegue el fin, el Hijo entregará el reino al Padre para que Dios sea en todo y en todo. Hay pasajes que no los hemos tocado porque no hay tiempo de ver cada pasaje, que yo sé que son delicados y complejos para explicar, y podemos hablar de esos. Podemos hacer esa sesión de hablar de esos pasajes. Entonces, la idea es en el contexto de Dios, de su naturaleza, de la triunidad que hemos visto, algún pasaje que no hemos visto, una pregunta que no quedó clara, algo que todavía queremos preguntar, que no lo hemos tocado, y si tienen miedo o pena, me dan miedo o no, pena preguntar en el grupo, mándemela por texto. Yo no digo que usted la preguntó. Y venimos listos para hablar la próxima semana. ¿Alguna pregunta hoy? Cuando dice y se despojó de sí mismo, Uh-huh. me lo está diciendo Dios. Bueno, es Pablo describiendo al Hijo, a Cristo, pues, que se despojó de sí mismo. ¿De quién hablaba? De Cristo.
Y la idea allí es, como yo la entiendo, es que Cristo no dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios. Es que puso a un lado el ejercicio de alguno de sus atributos. Él era omnipotente, pero no andaba sanando a todo mundo. Él lo conoce todo, pero él decía, pues el día y la hora nadie la sabe, solo mi Padre que está en el cielo. Puso a un lado el ejercicio de ciertos atributos, y esa es parte de la humillación que vino a la tierra para sufrir y morir y luego para ser exaltado. Porque andaba en la carne. ¿Mande? Porque estaba en la carne. Sí, porque se hizo hombre. Bueno, podemos seguir hablando, pero vamos a orar y así. Hermano Javier, mande. ¿Cuántos años cumplió usted? Vamos a orar para cerrar esta grabación y que no lo escuche todo el mundo. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, te damos en este día porque tú eres bueno y hemos tratado de darle sentido a lo que hemos visto en tu palabra. Señor, perdónanos por lo inadecuados que somos en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de tratar de describirte a ti, de tratar de encajar todo lo que eres en ciertas palabras, en ciertas frases, en ciertas definiciones. Pero Padre, tú eres el Dios que iluminas, tú eres el Dios que nos has dejado tu palabra y te has revelado por medio de la palabra para que podamos entender algo de ti, Señor. Gracias te damos por esa revelación y gracias te damos por este esfuerzo de mis hermanos de poder tratar de entender un poquito más. Danos luz, Señor. Danos luz para entender, para recibir, para captar, para poder relacionarnos con esta verdad que hemos escuchado, Señor. Ayúdanos a entender tu verdad. Entendemos que las cosas secretas te pertenecen a ti, pero hay cosas reveladas que son para nosotros. Y queremos entender lo que tú has revelado. Bendice a mis hermanos, Padre, que tú les ilumines cada día y que juntos podamos seguir creciendo y aprendiendo acerca de ti. Gracias te damos por este grupo. Bendícelos, Señor. Despídenos en paz. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén.